vamos a hacer el ejercicio 1 que nos pide calcular el trabajo hecho sobre un molde de gas ideal cuando se comprime isotérmica irreversiblemente de una presión de 100 kPa hasta 300 kPa a una temperatura constante de 300 Kelvin, ya que nos dijeron que era isotérmico. Ahí tengo todos los datos, el trabajo que queremos calcular, el N, que es el número de moles, la temperatura, el proceso al cual se somete el sistema, y acá pongo PV igual a NRT porque estamos trabajando con gases ideales. Entonces, ¿qué les recomiendo yo primero hacer? Primero, vamos a despejar el volumen al cual estaría el gas a los 100 kilopascales y a los 400 kilopascales, que eso nos facilita mucho el cálculo. Entonces, hacemos PV igual NRT. N ya lo podemos sacar donde vale 1. Entonces, nos quedaría que P es igual a RT partido B. El tema es que tenemos las presiones, ¿no? Entonces, vamos a ir primero con el volumen 1. Tenemos una presión de 100, bueno, de hecho 1.000.000 de pascales. Pasemos el tiro de kilopascales a pascales, simplemente hay que multiplicar el 100 por 1000. Y eso igual a 1.000.000. ¿Ya? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.000.000 de pascales por la constante de los gases, por la temperatura. Bueno, vamos a ir reemplazando. 8, no, de hecho no. Vamos a poner R por los 300 Kelvin partido en el volumen. De hecho, vamos a hacerlo así nomás. RT. Para ahora llegar a la ecuación que nos sirve, que sería volumen es igual a RT partido en el millón de pascales. Y ahora sí, despejamos 8,314 Joule partido mol Kelvin por 300 Kelvin, se nos van los Kelvin, dividido en bueno, voy a poner igual un mol para que se nos vaya el mol y que esté totalmente bien hecho esto. Y acá voy a poner los pascales. El tema es que acá nos va a quedar una unidad de energía partido en una unidad de presión. Y eso siempre nos van a dar unidades de volumen. En este caso, como estamos trabajando con Joule y Pascal, nos van a dar litros, ¿ya? Eso tenganlo bien presente. Entonces, el volumen va a ser igual a 8.314 por 300 dividido en 1.000.000. Y eso es igual a 2,4942 por 10 a la menos 3 litros, ¿ya? Ese es el volumen 1, de hecho lo vamos a denotar acá, volumen 1. Y ahora vamos con el volumen 2. Y vamos a despejar el tiro y vamos a llegar a lo mismo, 8,314 Joule mol Kelvin por 300 Kelvin por 1 mol. Se van todas estas unidades, dividido ahora en 4 millones de pascales. 4 millones de pascales. Este volumen es igual a, lo tengo anotado acá, 6,22355 por 10 a la menos 4 litros. Bueno, bueno, el mismo enunciado lo dice y lo pueden ver intuitivamente que esto es una compresión porque partimos de un volumen mayor a un volumen menor. Entonces ahora vamos a escribir trabajo de compresión y recordar que para el trabajo de compresión reversible, ¿ya? Vamos a estar trabajando con la integral desde un volumen 1 hasta un volumen 2 de la presión, que siempre es la presión opuesta, pero, ¿cómo decirlo? La presión, yo lo expliqué una vez, era tan infinitesimalmente mayor o menor a la presión opuesta, perdón, la presión opuesta era tan infinitesimalmente mayor o menor a la presión del gas, que lo podemos denotar con la presión del gas. Y esto por la diferencial del volumen, ¿ya? Entonces la gracia acá es que nosotros volvemos a recurrir a PV igual a NRT, y esto nos va a quedar entonces P es igual a NRT partido B. Estas tres son constantes y no dependen porque no dependen del volumen, y el volumen se queda adentro. Entonces nos queda trabajo de compresión es igual a NRT, la integral de un volumen 1 a un volumen 2, de 1 partido B de B. Ahora vamos a reemplazar N es un mol, R es 8,314 Joule mol Kelvin por los 300 Kelvin. Entonces se nos da todo esto. Y en caso del Joule, y acá vamos a ir por la integral desde el volumen 1, que era 2,4942 por 10 a la menos 3 litros. Y acá vamos a ir desde el 6,2355 por 10 a la menos 4 litros de 1 partido B de B. Y ustedes saben que la integral de un cociente de este tipo es el logaritmo natural. Entonces el trabajo de compresión, vamos al tiro dejar listo esto, y es básicamente 8,314 por 300, que es justamente 2,4942 Joule por el logaritmo natural, y podemos al tiro dejar esto como el logaritmo natural de un cociente, porque recuerden que tenemos que integrar y evaluar en los límites de integración. Entonces esto nos quedaría 6,2355 por 10 a la menos 4 partido en
en 2,4942 por 10 a la menos 3 litros, se nos van los litros, este se nos va y este se nos queda a la menos 1. Entonces esto sería simplemente sacar ese logaritmo natural con la calculadora, y de hecho ese logaritmo natural, perdón, 2,4942 joule por el logaritmo natural de 0,25. Entonces el trabajo de compresión es... perdón, esto es... No es 2, eso, era simplemente 8.314 por 300. 8.314 por 300 es 2494,2. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces nos quedaría eso por el logaritmo natural de 0.25. Entonces el trabajo que necesitamos nosotros hacer sobre el sistema es de 3457,69 joules. Y importante ese signo negativo porque quiere decir que nosotros aplicamos trabajo sobre el sistema. El sistema nos generó trabajo. Nosotros aplicamos trabajo sobre el sistema. Entonces la respuesta, si es que lo quieran dejar más completo, es que el trabajo realizado sobre el sistema es de 3457,69 joule. Sin el signo negativo, porque ahora el signo negativo está dado por esto, realizado sobre el sistema. Y eso sería el ejercicio 1. Bueno, el segundo ejercicio es el calor específico a presión constante de disulfuro de carbono líquido, CS2, nuestro líquido como dice, se ajusta a la ecuación calor específico igual a A más BT más CT cuadrado, en el rango de 180 a 310 Kelvin. A vale eso, B vale eso y C vale eso. Encuentren las unidades de A, B y C. Bueno, sinceramente no entendí mucho a qué se refiere eso, así que vamos a saltar esa pregunta y vamos a responder la otra. Dice, calcular delta H cuando un molde del carbono líquido, perdón, del disulfuro de carbono líquido, se calienta desde una temperatura de 180 Kelvin a 310 Kelvin a una presión de 100 kilopascales. Entonces, como tenemos acá que la presión es constante, podemos, bueno, acá volví a anotar los datos, voy a poner acá, editar, y entonces la presión es constante y es igual a, como dice acá, 100 kilopascales. Ya, el tema es que hay que recordar que un cambio infinitesimal de la entalpía está dado por el calor específico a presión constante, por un diferencial de temperatura, más el cambio de la entalpía cuando varía la presión a temperatura constante por el diferencial de la presión. Como acá no hay cambio de presión y tenemos una presión constante, esto se hace cero y por tanto todo esto se hace cero. Entonces vamos a tener simplemente que el cambio infinitesimal de la entalpía es eso. ¿Y qué pasa cuando yo quiero sacar un cambio finito? Un cambio que vaya desde A hasta B, siendo A y B no infinitesimalmente parecidos. Ahí integramos. Entonces la integral de dH es igual a la integral de CB de T. ¿Ya? Y acá es cuando ocurre la magia de que desde un estado inicial a un estado final, eh, como es recordar que la diferencial de la entalpía, bueno, la entalpía es una función de estado, entonces podemos, su integral es simplemente una diferencia, un delta H. Y acá es donde tenemos que trabajar. Tenemos el Cp de T. Bueno, de partida podemos definir los límites de integración como estamos en función de la temperatura. Podemos decir que el límite inicial es, bueno, no lo anoté, pero, 180 Kelvin, esa es la temperatura inicial, y lo calentamos hasta llegar a 310 Kelvin de Cp de T. Muchas veces Cp es constante, pero acá estamos viendo que hay una diferencia bastante notable entre 180 y 310, y de hecho nos da la función mediante la cual podemos integrar Cp. Por lo tanto, simplemente vamos a copiar y pegar esto de acá, perdón, ahí. Vamos a copiar y pegar esto de acá, aquí, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la integral de esto, de t. Y de ahí vamos a evaluar en 180 y 310 Kelvin, ¿ya? Entonces 380, 380, 310 Kelvin. Y acá podemos separar las integrales, eso lo vimos. Podemos hacer la integral de A, de t, la integral de bt, de t, y la integral de c, t cuadrado, de dt. Por lo tanto, vamos a tener, y no voy a anotar los límites de integración porque para ahorrarme tiempo. Entonces, ct cuadrado, dt. Entonces, esta suma de integrales es la que nos va a servir para después evaluar los límites de integración y así obtener la variación de entalpía, ¿ya? Al calentar este líquido. ¿Qué ocurre? Vamos a integrar acá. Recuerden que para que cualquier integral de este tipo es simplemente... esperen un poco, tengo que hacer algo. Ay, ¿cómo pongo pausa? Y tuve un problema con
con la grabación, pero ahora puedo volver ahora sí tuve un problema con la grabación, pero ahora puedo seguir. Recuerden que la integral de cualquier cosa de este tipo, así como las integrales más simples, eran simplemente x, bueno, de x a la n es x a la n más 1 partido en n más 1. Esa es la integral de este tipo de formas. Entonces, acá vamos a tener que, bueno, de hecho, voy a, como delta h y estos son iguales, como para hacer el procedimiento integral lo más correcto posible, voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Ahí. ¿Ya? Entonces, lo copiamos ahí. Y nosotros sabemos que esto de acá es igual a delta h, ahí lo vamos a volver a poner. Pero para que quede claro que esta suma integral es igual a esa integral, entonces después de esta suma integrales la vamos a tener que evaluar en los límites de integración. Entonces, la integral de a de t va a ser simplemente at partido en 2, ¿ya? Más, no, perdón, partido en 1, me equivoqué, lo siento. At, porque como tenemos un t a la 0, en esta cuestión acá lo podemos escribir como t a la 0, t a la 0 más 1, perdón, acá como el n sería 0, podemos decir que nuestro t va a tener que ser t a la 1 y el denominador va a tener que ser n más 1, en este caso sería 0 más 1, entonces esto es partido en 1. Ahora sí, en bt vamos a tener bt al cuadrado partido en 2, ahora sí, más ct al cubo partido 3. Y esto es lo que vamos a hablar en 310 Kelvin y 180 Kelvin. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a volver a poner acá delta H. Ahora sí. Entonces, vamos a reemplazar los valores de las constantes como están puestos acá. Entonces va a ser 77,28 más por t más menos 2,02 por 10 a la menos 2 por t al cuadrado partido 2 más 5,15 por 10 a la 5 por t al cubo partido 3. Perfecto. Y esto hay que evaluarlo en 310 Kelvin y 180 Kelvin. Bueno, aquí escribí el desarrollo de la integral, así como evaluar en sus límites. Y era básicamente esta expresión de acá. Se reemplaza, en las t se reemplazan los Kelvin, los grados Kelvin. Y, y después, obviamente, se le resta el límite inferior y acá tenemos lo otro. Entonces, voy a hacer el cálculo y voy a. Bueno, y ahí en el proceso haciendo esto me di cuenta a qué se refería con las unidades de las constantes. Bueno, claramente las unidades de las constantes van a tener que ser de Joule partido Kelvin, ¿cierto? Porque de esa forma, no sé, pues en A va a tener que ser algo, Joule partido Kelvin, para que de esa forma, cuando uno lo multiplique por T, como está la integral, me quede Kelvin acá, se me vayan los Kelvin y me queden Joule, porque entalpía es una unidad de energía, no puede tener Kelvin, solamente Joule. Entonces, ahí ustedes pueden agregar el Joule partido Kelvin y de esa forma, no sé, por los Kelvin cuadrados se les van a ir, ¿me entienden? Porque como esto está a la menos 2, la unidad de medida también está a la menos 2. Esa es la gracia. Pero no, yo me lo voy a ahorrar, voy a anotar ahí el desarrollo de cada límite y regreso. Bueno, entonces ahí corregí algunas cosas, me había faltado este denominador, a la 5 lo había puesto a la 5 justamente y era a la menos 5. Y bueno, entonces me van quedando estos valores de límite, bueno, al evaluar los límites, y entonces el delta H final, o sea, nuestro delta H va a ser justamente la resta de esos dos unidades de Joule. Entonces voy a tener 23.497.6 menos 13.356.036, me va a quedar 10.141,56 Joule. Bueno, primero, antes de pasar al 3, una corrección respecto a las unidades de medida de las constantes en este ejercicio 2. No es Joule partido Kelvin, es Joule partido mol Kelvin, porque yo me comí un dato de que estábamos trabajando con un mol. Si trabajáramos con 2 moles, sería distinto, todo sería distinto. ¿Entienden? Bueno, hacer una pequeña corrección. En el ejercicio 2, la unidad de medida de las constantes A, B y C es Joule mol Kelvin. ¿Ya? Joule mol Kelvin. Si. ¿Cómo decirlo? Ay, no sé. No me crean tanto cuando yo dije que ABC era unidades de medida de Joule partido Kelvin, porque si se fijan en el ejercicio 3 está en Joule mol partido Kelvin. Tengo una duda ahí, así que no crean totalmente lo que les dije respecto a eso. Eh, si bien el Joule partido Kelvin satisfacía el problema, para que nos quedara la entalpía simplemente en joules, perdón, eh, quizás lo que sacamos nosotros es realmente la entalpía molar, no la entalpía como tal. Pero bueno, eso lo dejo como a criterio de cada uno y no sé si ahí pueden preguntarle al profe o algo así. Entonces, ahora sí pasamos a la 3, donde nos piden básicamente
calcular la diferencia de entalpía cuando un mol de agua se calienta de 353 Kelvin hasta 393 Kelvin a una presión constante de 101,3 kilopascales. Y nos dan los datos del calor específico a presión constante del agua en estado líquido, el calor específico a presión constante del agua como gas y la entalpía de vaporización del agua, que es esa. Bueno, eso es interesante porque estamos ante una diferencia de temperaturas que incluyen un cambio de estado. Entonces, por eso yo acá les puse agua estado líquido a esa temperatura, agua estado líquido a la temperatura que son básicamente 100 grados Celsius, que son 363,15 Kelvin. Después, eh, agua en estado gaseoso a la misma temperatura. Y después de esa agua en estado gaseoso a agua en estado gaseoso a 393 Kelvin, que es la temperatura final. Como ahí les puse T1 y T2. Entonces, parece que hay que agregar a T1 y T2, esto sería T3 porque hay una temperatura intermedia, T2, que son los 363,15 grados Kelvin, que están dados por el cambio de fase. Por lo tanto, acá tengo escrito que la diferencia de entalpía total, lo puedo poner acá, está dado por la diferencia de entalpía de la etapa 1 más la diferencia de entalpía de la etapa 2 más la diferencia de entalpía de la etapa 3. Entonces, vamos a calcular esta diferencia de entalpía total. Básicamente, nosotros sabemos que la diferencia de entalpía, bueno, de hecho vamos a partir de las bases, que el cambio infinitesimal en entalpía es Cp de T, cuando la presión es constante y por tanto la otra variante se nos iba, ¿no? Con esa diferencial de la presión. Por tanto, si queremos calcular un cambio finito, que es delta H, esto tiene que ser la integral de Cp de T. Y como Cp acá actúa como constante, en este caso, en este problema, acá delta H va a ser Cp, y esto está entre 1 y T2, o temperatura inicial y temperatura final, mejor. Entonces vamos a tener Cp por temperatura final menos temperatura inicial. Perfecto. Ya con eso claro, podemos pasar a hacer el ejercicio, donde vamos a tener que el delta H total está dado por el delta H1, que va a ser igual a el calor específico del agua, que sería 75 joules partido en mol Kelvin, partido en 323,15 menos 353, bueno, esto es Kelvin y esto es Kelvin igual, más la energía de vaporización, la entalpía de vaporización, perdón, que serían 47, bueno, este hay que multiplicarlo por 1000 porque está en kilojoules, entonces serían 47,3 por 1000, serían 47.300 joules, 47.300 joules por mol, ¿ya? Y, y después a esto le sumamos la entalpía 3, que sería el Cp del agua en estado gaseoso, que sería 35,4 Joule mol Kelvin, de 393 Kelvin, menos 373,15 Kelvin. Perdón por el desorden ahí. Entonces, el delta H total va a estar dado por eso, y hacemos el cálculo simplemente. Lo difícil en este problema era darse cuenta de eso, que hay un cambio de estado. Entonces va a ser 75 por 363,15 menos 353. Entonces esto nos va a dar 1511,25 Joule. Y Joule partido mol. Los Kelvin se nos van al multiplicar. Más los 47.300 Joule partido mol. Más los 35,4. Perdón, 25,4 por la... Bueno, no voy a anotar nada todavía, que tengo que multiplicarlo por lo de adentro. Ya, eso por 35,4. 702,69 Joule partido mol. Entonces la diferencia de entalpía total va a estar dada por la suma de todos estos componentes, que la hago al tiro. Entonces nos queda que la diferencia de entalpía total es 49.513,94 Joule por mol de agua que yo quiero pasar desde el estado 1 al estado 4, por estas tres etapas. Bueno, en el ejercicio 4 nos dicen que un ser humano promedio produce 10 a la 4 kJ de energía por día, producto del proceso metabólico de los alimentos. Si suponemos que el hombre es un sistema cerrado de 70 kilogramos de masa con un calor específico a presión constante de 4,2 kJ por kilogramo y por Kelvin, estimar el aumento de temperatura en un día. Bueno, acá disponemos de la misma lógica. Tenemos que partir de la concepción de que la diferencial de la entalpía es igual al Cp de T a presión constante. Y bueno, y acá estamos a presión constante justamente, ¿no? Estamos por la presión atmosférica. Entonces, por tanto, podemos asumir esto. Y respecto, como lo hicimos en el ejercicio anterior, y acá tenemos un calor específico como que no es una función, entonces podemos decir que delta H es Cp por Tf menos Ti. ¿Ya? Por tanto, el delta H va a estar dado por estos 10 a la 4 kJ, ¿cierto? Entonces vamos a tener 10 a la 4 kJ. Ay, no, 10,4. 10 a la 4 kJ igual a 4,2 kJ Kelvin, kilogramo, por... ahora sí, por delta T, que era lo mismo que esto, por los 70 kilogramos, porque esta entalpía,
Bueno, este calor específico está por kilogramos, pero esta entalpía está por 70 kilogramos, entonces para que satisfacer la igualdad tenemos que multiplicarlo por 70. Y simplemente vamos a tener que despejar, ¿ya? Por tanto, eh, nos quedaría 10 a la 4 kilojoule partido en, bueno, los kilogramos se nos van, eh, los kilogramos se nos van, como sabemos, y los kelvin se nos van a quedar, entonces esto va a quedar 10 a la 4 kilojoule, dividido en 4,2 kilojoule partido Kelvin por 70. Y eso va a ser igual a nuestra diferencia de temperatura. Entonces ahora ocupamos la calculadora y voy a hacer el cálculo. Bueno, y ahí está el resultado, 34,01 Kelvin es igual a la diferencia de temperatura del ser humano. Estos son los grados Kelvin que nosotros aumentaríamos si es que no evaporáramos agua. Bueno, y si alguien se pregunta cómo este Kelvin de abajo pasó para arriba, bueno, eso arregla la oreja simplemente. Entonces ahora vamos a pasar a la parte 2 del ejercicio. Bueno, podemos decir que el delta H de vaporización, que es este dato que tenemos aquí, es igual al calor a presión constante partido en la masa. ¿Ya? Bueno, la segunda parte del ejercicio nos preguntan básicamente cuánta agua tenemos que evaporar nosotros para mantener la temperatura del cuerpo estable. ¿Ya? Eh, para hacer esto, si queremos mantener la temperatura del cuerpo estable, eso quiere decir que todo este calor que nosotros producimos al día lo tenemos que traducir en agua evaporada. Si no, nuestra temperatura no estaría estable, nuestra temperatura aumentaría a 34,01 Kelvin, como lo calculamos antes. Por lo tanto, nosotros nos disponen de este dato del delta H de vaporización de 36 grados Celsius, y con este vamos a trabajar. Vamos a decir que el delta H de vaporización es igual al calor a presión constante partido de la masa, o lo mismo que el delta H del cuerpo, que es el que calculamos antes, partido de la masa de agua. Esto lo voy a poner acá. Masa de H2O. ¿Por qué? Porque este delta H de vaporización eh, está dado básicamente por kilogramos, como veis acá. Por lo tanto, si nosotros queremos despejar cuántos kilogramos de agua nosotros evaporamos, tenemos que expresarlo de esta forma. Por lo tanto, vamos a reemplazar acá esto. Kilojoule partido kilogramo es igual a las 10,4, 10 a la 4, perdón, kilojoule. Esto partido en la masa. Por lo tanto, la masa va a ser 10 a la 4 kilojoule partido en 2405 kilojoule partido kilogramo. Los kilojoules se nos van y la masa nos queda. Bueno, y al dividir y por regla de la oreja nos queda que la masa de agua evaporada van a ser 4,15 kilogramos. Ahora el problema 5 nos pregunta sobre una bala de un mol de plomo que se dispara sobre una madera blanda. Tenemos que calcular la velocidad a la que debe viajar de modo de fundir con el impacto. Su temperatura inicial es de 298 Kelvin y podemos despreciar el calentamiento de la madera. Y la temperatura de fusión del plomo que es de 600 Kelvin y una entalpía de fusión de 5,19 kJ por mol. Y un calor específico de volumen constante de 3 por R por mol. Tenemos que suponer que toda la energía proviene del movimiento de la bala y que el peso atómico es de 207,2 gramos por mol. Por lo tanto, estos son todos los datos. Y tenemos que toda la energía para calentar y fundir el plomo proviene de la energía cinética. Entonces podemos hacer esta igualdad. Un medio de mv cuadrado, porque esa es la energía cinética, es igual a delta H1 más delta H2 más delta H3, que puede ser delta H de fusión, que nos lo dan, ¿cierto? Bueno, entonces podemos, como estamos hablando de un sólido, hay que recordar que Cp es igual a Cv. Por lo tanto, Cp también vale 3R. En ese sentido, podemos calcular la entalpía 1 y la entalpía 2, que son básicamente, bueno, de hecho es solamente entalpía 1, ¿no? Porque me equivoqué acá. Es entalpía 1, que es de cuando paso de temperatura 1 a la temperatura 2, y después la entalpía de fusión. Por lo tanto, la entalpía 1 va a estar dada por Cp dt. Acá le pusimos R porque estamos trabajando con un mol. Más los 5,19 kJ. ¿Cierto? No le pongo el mol porque ya estamos trabajando con cuestiones molares, ¿no? Entonces, con esto podemos. Todo esto lo podemos expresar de esta forma: que la velocidad al cuadrado va a ser igual a Cp, que es 3R, por una. Ah, bueno, sí. Recordar que esto es dH. dH. Y nosotros queremos sacar delta H. Entonces, esto hay que integrarlo. Entonces, antes de esto, vamos a poner un igual acá. Y esto es lo mismo. Entonces, acá va a ser la integral de Cp dt desde una temperatura que es 298 Kelvin a 600 Kelvin. ¿Ya? Más la otra entalpía. La gracia acá es que Cp es constante, ¿no? Como que no nos dan más información, entonces podemos asumir que es constante. Lo podemos sacar de la integral, entonces solamente nos va a quedar 3R por 600 menos 298. Bueno, Kelvin y Kelvin. Y acá nos va a quedar más 5,19 kJ. Vamos al tiro a. Vamos acá también a poner que es lo mismo. Y voy a calcular esto. Bueno, entonces. Bueno, me acabo de dar cuenta que esto es mejor expresarlo en kilojoule mol y dejar el CP decir en una cantidad molar, entonces nos va a quedar todo en joule mol,
Joule mol, kilojoule mol, y de esta forma pasamos el kilogramo a mol. Entonces esto va a ser simplemente un mol, ¿cierto? Porque estábamos trabajando con un mol de plomo. Al final este dato es un poco para darnos cuenta de que podemos hacer la transformación. Por lo tanto, ahí es Joule mol, el mol se nos va a ir con el mol, y nos va a quedar simplemente que la velocidad al cuadrado va a tener que ser, bueno, entonces, bueno, acá se me fue esto, 0,207 kilogramos. Nos van a quedar que la velocidad al cuadrado va a ser 2 por estos joules, en todo esto dividido por 0,207 kilogramos. ¿Cuál es la gracia? Para entender esta conversión es que un joule, un joule es igual a kilogramo metro cuadrado segundo al cuadrado. Entonces, de joule partido kilogramo tenemos metro cuadrado. Entonces van a hacer esto partido segundo al cuadrado. Todo esto partido en 0,207. Entonces, la velocidad nos va a dar justamente la raíz de todo esto, la raíz de lo anterior. Entonces, calculamos y estaría el problema. Voy a calcularlo ahora. Y ahí está, la velocidad a la que tiene que ir la bala tiene que ser 350,6 metros partido segundo. 6. Nos piden calcular el trabajo cuando un mol de agua líquida congela a 263 grados Kelvin y cuando bulla a 363 Kelvin. Ambos procesos a presión constante de 101,3 kilopascales y nos dan además la entalpía de vaporización y fusión del agua. Bueno, son estos datos que hay que procesar. Entonces nos piden el trabajo de un mol de agua pasando del líquido a gas sólido a esta temperatura y de agua pasando del líquido a gaseoso a esta temperatura. Entonces, ¿cuál es la estrategia para resolver esto? Bueno, también tenemos la presión constante, que es esta, y tenemos esta entalpía. Las entalpías no nos van a servir mucho para el problema, pero igual las vamos a tener ahí como punto de comparación. Necesitamos las densidades del agua. Eso nos van a dar el trabajo, porque si recordamos, la diferencial del trabajo es la presión por la diferencial del volumen, y el trabajo como tal es la presión por el delta de volumen. Por lo tanto, necesitamos saber cómo es la densidad del agua. O sea, de esta forma, pues, si elevamos a la menos 1 cada densidad, podemos tener el volumen de agua por kilogramo de agua. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a desarrollar esto. Entonces nos quedaría que el trabajo es igual a la presión, que son 101.300 pascales. Como estamos trabajando con un mol, vamos a hacer el factor de conversión, que sería decir que, bueno, si un mol de agua son... eh, bueno, de hecho lo tengo anotado acá, al tiro vuelvo. Bueno, era que un mol de agua equivale a 0,01802 kilogramos. Entonces lo anotamos acá, este es nuestro factor de conversión, porque ahora los volúmenes los vamos a expresar como densidades a la menos 1. Entonces tenemos agua líquida, 0 grados Celsius, tenemos 999,99. Bueno, de hecho vamos a anotar esto mejor, vamos a copiar todo esto y lo vamos a poner abajo para estar más ordenado. Cortar, pegar. Y entonces, 299, vamos a poner un corchete mejor ahí. Y vamos a poner 299,99 kilogramos por metro cúbico, por la menos 1. Ese sería nuestro volumen 2, ¿ya? No, perdón, me equivoqué. Estamos calculando la difusión. Sí, sí, sí. No, entonces vamos a ocupar otra densidad. Pues sí. El primer volumen, básicamente, era el volumen de agua líquida a los 0 grados Celsius, y el volumen final es pues, a la menos 1. Entonces sería 961 kilogramos metros cúbicos a la menos 1 menos 999,99 kilogramos metros cúbicos a la menos 1. Entonces el trabajo nos va a quedar este resultado. Como esto está a la menos 1, podemos sacar los kilogramos y todo nos quedaría en, en unidades de pascal por metro cúbico. Y si lo piensan, estamos multiplicando unidades de presión por unidades de volumen. Y bueno, tenemos el mol ahí molestando, pero el mol no importa. Podemos expresar el trabajo también en cantidades de joules partido mol. O sea que estamos haciendo un trabajo de tanto, o estamos liberando, o haciendo un trabajo sobre el entorno de tantos joules por mol. Entonces vamos a calcular esto y volvemos. Bueno, entonces nos terminaría quedando, 0,0545 joule por mol. Ese sería el trabajo básicamente. eh, bueno, acá hay un error, porque si lo piensan, estamos restándole a esta. A ver. Bueno, revisando, me había enredado un poco, pero entendí que está bien este trabajo. Como tiene signo positivo, básicamente está dando cuenta de que cuando uno hace pasar el agua de estado líquido a estado sólido, produce una cierta cantidad de trabajo. Sin embargo, esa cantidad de trabajo es bastante pequeña. Eh,
es de tan solo 0,0545 joules por mol de agua. Bueno, ahora en la segunda parte tenemos que calcular el trabajo producido cuando hacemos pasar el agua de estado líquido a estado gaseoso, como está acá. Primero les recomiendo pasar, bueno, calcular con respecto a PV igual a MRT, suponiendo que el agua gaseosa va a ser un gas ideal, pues si no se nos complican un poco las cosas si no lo consideramos. Eh, Vamos a tener básicamente que el volumen que ocupa el gas, bueno, estamos hablando justo de un mol, entonces el N es como que no afecta mucho. Estaríamos acá con, bueno, el volumen molar va a ser RT partido P, y eso justamente es 8,314 Joule mol Kelvin por los 363 Kelvin, se nos van los Kelvin, partido en eh, ¿cómo se llama esto? Los pascales, los 101.300 pascales que también aplican para este proceso. Por lo tanto, esto nos quedaría así. Bueno, entonces esto, como tenemos joule partido pascales, le adelanto que eso da unidades de volumen y justamente da metros cúbicos. Y tenemos el mol, entonces serían metros cúbicos por mol. Este sería el volumen que ocupa un mol de agua. Por lo tanto, es la misma lógica, vamos a tener un trabajo que va a ser igual a la presión por la masa del agua. Es lo mismo, el mismo factor de conversión. O sea, básicamente la masa que ocupa un mol de agua. Kilogramos partido mol. Y la misma diferencia de volúmenes. Pero sería 0,0306 menos básicamente el... Bueno, voy a poner un corchete acá mejor. Y sería el agua a los 100 grados Celsius, que serían 958,3 kilogramos metro cúbico a la menos 1. Así pues, esto es... Bueno, acá tenemos un problema, porque no, nos quedó esto en metros cúbicos partido mol y el otro lo vamos a tener en metro cúbico partido kilogramo. Pero eso se soluciona básicamente por el factor de conversión, si no me equivoco. Sí, igual vamos a poder restar. Déjenme comprobarlo y vuelvo. Bueno, ya, vamos a tener que hacer la conversión. Vamos a tener que convertir los 0,306, no, perdón, 0,0306 kilogramos, perdón, metros cúbicos. Esto es un mol de agua. Lo vamos a tener que pasar, vamos a tener que X metros cúbicos, teniendo en cuenta la masa molar del agua, que son 0,0018 kilogramos por mol. Hay que hacer la otra conversión más, y decir que un mol más a esto. ¿Cuántos moles pasan un kilogramo? Por lo tanto, la cantidad de moles va a ser igual a 1 dividido en 0,0018. Serían 555,55 moles. Entonces ahora sí tenemos esto. Entonces solo nos queda multiplicar la cantidad de metros cúbicos por kilogramo. Va a ser igual a... Nos va a ser igual a 0,206 por 555,55. Y eso nos queda 16,99. 16,99 metros cúbicos por kilogramo de agua. Sí. O esto hubiera sido más fácil si hubiéramos, bueno, manejado el dato de cuántos moles de agua representan un kilo de agua. Pero no lo sabíamos. Bueno, vamos a tener que hacer una pequeña conversión acá, por esto, porque como tenemos metro cúbico partido mol y el otro tenemos el metro cúbico partido kilogramo, y vamos a hacer la conversión, y vamos a decir que un mol de agua, por su masa molar, son 0,018 kilogramos. ¿Cuántos moles de agua necesito para tener un kilo? Y es básicamente esto. Necesito 55,55 periódicos moles de agua. Entonces acá hago la conversión de que un mol de agua ocupa este volumen. ¿Cuánto volumen ocupará los moles equivalentes a un kilogramo? Entonces esa cantidad de metros cúbicos está dada por la multiplicación de 55,55 periódicos por el 0,0306. Y básicamente es 1,7 metros cúbicos. Eso es lo que ocupa. Entonces con eso claro, vamos a borrar acá para no tener tan desordenado. Y vamos a volver a expresar el trabajo, lo mismo que teníamos antes, por los 0,01802 kilogramos partido mol por el 1,7 metros cúbicos
partido kilogramo menos el 958,3 kilogramos partido metro cúbico a la menos 1. Entonces hago una pausa, hago el cálculo y volvemos. Entonces nos da este trabajo, se produce trabajo sobre el entorno porque el trabajo es positivo. Y eso es claro, más claro que el, bueno, menos rebuscado que el anterior, porque el otro necesitamos entender que cuando el agua se solidifica también se expande, pero lo hace muy mínimamente. En cambio, cuando pasa de líquido a gaseoso es mucho más evidente esa expansión. Y es, en términos de trabajo, mucho más significativo. Estamos hablando de 3101,31 joules que se producen sobre el entorno por mol de agua. Entonces eso respecto al ejercicio 6. Eh, en el ejercicio 7 nos piden cuatro cosas. La primera, bueno, en todas tenemos el mismo punto inicial de que comprimimos un gallo ideal de un volumen de 10 litros a 100 litros. Perdón, lo expandimos. Y necesitamos saber cuál es el trabajo eh, que realiza el sistema sobre el entorno al realizar esta expansión. El primer caso, el más fácil, es cuando, cuando tenemos una compresión constante durante el proceso de 100 kilopascales. Por lo tanto, recordemos que el trabajo está dado, en este caso, por presión opuesta, que es la de 100 kilopascales, por delta B. Entonces el trabajo va a estar dado por 100.000 pascales, perdón, por 100 litros menos 90 litros. Por lo tanto, el trabajo va a ser simplemente calcular esto. Antes de continuar, había escrito 90, eran 10 litros, puede ser el volumen inicial. Ahora sí voy a calcular. Pero, no sé si se dieron cuenta que esto está en litros. Necesitamos pasar los litros a metros cúbicos. Nosotros sabemos que un litro son 0,001 metros cúbicos. Por lo tanto, 90 litros, que es el resultado de la resta, va a ser igual a X metros cúbicos. Entonces los metros cúbicos son iguales a 90 por 0,001, o sea 0,009. Ahora sí, multiplicamos esto va a ser igual a 0,009 metros cúbicos. Lo multiplicamos por 100.000. Y ahí sí nos quedan los 9.000 joules. Siempre hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces el sistema produce 9.000 joules sobre el entorno al expandirse de 10 a 100 litros a una presión constante de 100 kilopascales. Ahora vamos con la B. Bueno, antes de seguir revisando acá con lo que había puesto el profe, me equivoqué en la conversión. Bueno, la calculadora no tenía bien y por eso me dio los 9.000 joules en la etapa, en el proceso A, pero era, yo había puesto un 0 de más. Y ahí lo corregí, ¿ya? Para que estén atentos a eso. Ahora sí voy a seguir construyendo las condiciones del B y vamos a ver por ese ejercicio. Bueno, acá en la B no hacen expandir el gas en cuatro etapas, desde 1000 kilopascales hasta 100 kilopascales. El tema acá es que, bueno, nosotros sabemos que el primer volumen son los 10 litros, que son iguales a 0,01 metros cúbicos. No sé si se acuerdan de esto, pero si tenemos temperatura constante, el producto de la presión por el volumen, presión X, volumen X igual a presión Y, volumen Y, que es lo mismo que decir. Entonces, si queremos calcular el volumen en la etapa 2, es lo mismo que decir que P1, V1 es igual a P2, V2. Por tanto, 1000, no voy a poner la unidad de medida para no demorarme, 0,01 va a ser igual a 500 por X. Y X básicamente va a ser multiplicar estas dos cosas y dividirlas por 500. Entonces sería 1000 por 0,01 dividido 500. Y nos va a dar el doble, obviamente. Bueno, eso era de esperar. Y yo lo tenía anotado. Pero acá cuando 200 no es la mitad de 500, pues entonces igual es bueno calcularlo por si acaso. Aunque pueda ser, pues lo vamos a hacer mentalmente. Entonces P2, B2 es igual a P3, B3. Entonces 500 por 0,02 es igual a 200 por X. Entonces X va a ser igual a esto por 500 dividido 200. Esto va a dar 0,05 metros cúbicos. Esto también es metros cúbicos. Y bueno, esto es la mitad, entonces el volumen debería aumentar al doble. Bueno, esto ya va a ser 0,1 metros cúbicos y ahí estarían los 100 litros. Ese sería el proceso. Entonces tenemos que recordar que el trabajo en varias etapas, el trabajo total va a ser el trabajo de la etapa 1, más el trabajo de la etapa 2, más el trabajo de la etapa 3, más el trabajo de la etapa 4. Son aditivos. Por lo tanto, el trabajo total va a ser igual a la presión opuesta, prima, que serían los 1000 kilopascales, por el delta P, prima, más presión opuesta doble prima, por delta P doble prima, más presión opuesta triple prima, por delta B triple prima, más presión opuesta 4 prima, por delta B 4 prima. Entonces ahora simplemente vamos reemplazando. La presión opuesta 1 era 1000 kilopascales, que es lo mismo que decir 1.000.000 de pascales. Pero vamos a poner 1000 kilopascales y de ahí transformando pascales. Esto por, bueno, esto, si se dan cuenta, serían 1, 2, 3 etapas, son 4 estados, no, no 4 etapas. ¿Ya? Entonces ahí yo me equivoqué. Ese es un enredo típico del ejercicio de termodinámica, porque hay que diferenciar estados de etapas. Por tanto, tendríamos una presión final de 500, perdón. Un volumen final de 0,02 a un volumen inicial de 0,01. Eso más
500 kilopascales por un volumen final de 0,05 menos 0,02 y para finalmente tener una presión opuesta de 200 kilopascales por 0,1 menos 0,05. Bueno, yo me comí todos los metros cúbicos, pero ustedes si quieren hacerlo más completo, le ponen los metros cúbicos. Bueno, y antes de seguir una corrección, hay que mover todas las presiones opuestas porque la presión 1 del estado 1 es el estado inicial, ¿cierto? Pero la presión opuesta que yo le hago al gas no es la de 1000, esa es el estado del gas, básicamente. Yo parto de los 500 kilopascales, que sería la presión del gas en la etapa, en el estado 2. ¿Ya? Entonces todo se me corre un paso. Acá sería 200 y acá sería 100. ¿Ya? Una forma de verlo es que yo tengo el gas comprimido, ahí el gas a 1000 kilopascales, y yo tengo mi pistón acá, también a 1000 kilopascales en un inicio. La presión que ejerce el pistón sobre esto, justamente son los 1000 kilopascales a los que está el gas, por lo que no se comprime ni se expande ni nada. Pero yo después, el pistón, le saco este peso y lo reemplazo por otro peso que me ejerce una presión opuesta de 500 kilopascales. Entonces esto se va a expandir. ¿Hasta cuándo? Hasta justamente alcanzar los 500 kilopascales. ¿Ya? Y de ahí yo lo reemplazo por el de 200 y después por el de 100. Ese dibujo no me quedó muy bonito, pero espero que al menos por la voz haya entendido. Entonces vamos a calcular el trabajo total simplemente calculando todas estas sumas, ¿no? Así que eso. Entonces ahí está desarrollado el cálculo. Bueno, hay que acordarse que hay que pasar los kilopascales a pascales, lo hice con una base científica. Y de ahí obtuvimos el trabajo total, que son 16.000 joules. Y eso da cuenta de que cuando hago el trabajo en más etapas, el proceso en más etapas, eh, obtengo un trabajo producido sobre el entorno mayor al que si lo hago en una etapa. Estaríamos comparando 16.000 joules con 9.000. Entonces eso es una forma de demostrar lo que pasamos en clase. En la C nos piden básicamente una expansión reversible a una temperatura constante de 300 Kelvin. Recordar que la diferencial del trabajo es igual a la presión del gas por la diferencial del volumen. Entonces el trabajo va a ser igual a la integral de esta presión. Como estamos con un gas ideal, bueno, de esta presión por la diferencial del volumen. Como estamos hablando de un gas ideal, podemos transformar esto a la integral de nRT partido B de B. Y como temperatura es constante, el número de moles también es constante, y R es una constante de los gases, podemos sacar todo eso fuera de la integral. nRT de la integral de 1 partido B de B. Por lo tanto, básicamente vamos a estar integrando sobre los dos volúmenes, en este caso de 10 a 100 litros, y estamos comprimiendo, si no me equivoco, un mol, perdón, expandiendo un mol, ¿cierto? Sí, un mol de gas ideal. Entonces está simple, ¿no? N se nos hace 1. Entonces, el trabajo va a ser igual a eh, RT por la integral de 10 a 100 litros de 1 partido B de B, y eso ya vimos que entonces vamos a tener R por 300 Kelvin por un mol. Ahora vamos a dejar el N para que se nos vaya con el mol de la constante de los gases por el logaritmo natural de 100 partido 10. ¿Ya? Entonces el trabajo va a ser igual a un mol por 8,314 joule mol Kelvin por 300 Kelvin. Se nos van los Kelvin, se nos van los moles por logaritmo natural de 10, básicamente. El logaritmo natural de 10 es 2,3. Entonces el trabajo va a ser igual a esto, y lo vamos a calcular ahora. Bueno, acá está el resultado, básicamente. Bueno, y acá está el resultado, básicamente el trabajo que se produce a un isoterma de 300 Kelvin, eh, haciendo reversible este proceso, es de 5.743,10 joules. Este es el trabajo máximo con ese isoterma. Ya no se confundan, puede ser que el trabajo total en 4 etapas, isotérmicamente, no haya dado 16.000 joules, pero este proceso es más eficiente porque estamos calculando. Este proceso sigue siendo más eficiente a pesar de que produzca menos trabajo sobre el entorno, porque el otro lo tuvimos que haber hecho en un isoterma bastante grande, que lo omitimos porque simplemente dijimos que la temperatura era constante. Debe haber una forma de calcular a qué temperatura debimos haber hecho este proceso para tener ese trabajo, pero probablemente sea mucho mayor a la temperatura de la isoterma, si lo hiciéramos reversiblemente, para obtener la misma cantidad de trabajo producido sobre el entorno. ¿Ya? Así que ojo con eso. Me voy a volver a escribir esto, no sé por qué lo borré. Y vamos con la D, que es casi lo mismo, si no me equivoco, pero con otra isoterma, esta vez con un isoterma de 500 Kelvin. Es el mismo proceso, así que me voy a saltar la mayor parte de los pasos con este isoterma. Entonces el trabajo va a ser igual a un mol por 8,314 joule mol Kelvin, chao mole, por 500 Kelvin. Y se van a dar cuenta que, bueno, es obvio, va a aumentar el trabajo producido si aumenta la temperatura. Y esto por el logaritmo natural de 10.
Sí, pues, claramente. Mientras más aumenta la temperatura de la isoterma, más trabajo produzco, ¿ya? Entonces, esto me va a dar igual a 8.314 por 500 por logaritmo natural de 10, 9.571,84 joules. ¿Ya? Eso es lo que produzco con esa isoterma, reversiblemente. Ahora vamos por el último ejercicio de esta guía, que sería el 8. Respecto al ejercicio 8, nos dicen que básicamente expandimos un gas adiabáticamente, que está de un gas ideal que está en equilibrio al principio a una temperatura de 300 Kelvin y una presión de 1000 Kelvin, perdón, 1000 kilopascales. Y un dato que no estaba en la guía, pero que lo vi en la solución, que es que el calor específico al volumen constante es 3 medios de R. ¿Ya? Entonces hay que empezar a plantear el problema. Primero, tenemos que es adiabático el sistema. Por lo tanto, hay que recordar que la diferencial de energía es igual a la diferencial inexacta del calor menos la diferencial inexacta del trabajo. Como es adiabático, no hay transferencia de calor porque es violentamente realizado esto, entonces esto vale cero. Entonces nos queda que la diferencia de energía es igual a menos la diferencia del trabajo, la diferencial inexacta del trabajo. Por tanto, nosotros sabemos también que la diferencial de la energía respecto a la temperatura es igual a CV, ¿ya? A CV. Y por tanto podemos decir que la diferencial de la energía es igual a CV de T. Y esto lo podemos reemplazar acá. CV de T es igual a menos la diferencial inexacta del trabajo, ¿ya? Esta diferencial inexacta la podemos reemplazar por menos P de B, ¿ya? Tenemos entonces que 3 medios de R de T es igual a menos P de B. El tema ahora es entender que nosotros queremos un delta de temperatura para de esta forma sacar la temperatura final, no un cambio de temperatura infinitesimal. Entonces tenemos que integrar estos 3 medios de R de T en una temperatura inicial, una temperatura final, igual a menos la integral de P de B. Pero 3 medios de R es constante, entonces sale. Entonces nos quedaría esto multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y esto igual a menos el P integral, bueno, esto respecto a un volumen final y un volumen inicial, perdón, volumen inicial y volumen final, de V. Por lo tanto, esto va a quedar 3 medios de R, temperatura final menos 300 Kelvin, que es la temperatura inicial, menos la presión, que en este caso, como estamos hablando de una presión constante, y de hecho le vamos a poner presión opuesta, esta presión opuesta ahora va a ser de, déjenme recordar, bueno, esto no lo anoté, déjenme verlo ahora, una presión opuesta de 100 kilopascales, que partió de 1000, ahora son 100, y un volumen final menos un volumen inicial. Bueno, ahora tenemos 3 incógnitas, pero las del volumen las podemos solucionar. ¿Cómo? Básicamente por ley de gases ideales, PV igual a NRT. Lo voy a hacer acá al lado. Entonces vamos a poner presión 1 por volumen 1 es igual, bueno, estamos trabajando con un mol, así que RT. Vamos a poner volumen molar, de hecho. De hecho, podríamos trabajar con este mol para que se nos vaya con el de la constante de los gases. Entonces vamos a poner NRT. La presión 1 era 1000 kilopascales. El volumen 1 no lo sabemos. Acá tenemos, y acá tenemos NRT. Y T era 300 Kelvin. Entonces, así que ahora hacemos el reemplazo nomás. Y nos va a quedar que el volumen 1 es 1 mol por 8,314 joule mol Kelvin por NRT por los 300 Kelvin, se nos van los Kelvin, y los moles también se nos van. Todo esto partido en los 1000 kilopascales. Hacemos el cálculo y volvemos. Entonces acá está el volumen para el volumen 1. Ahora vamos a hacer el volumen 2 de la misma forma y volvemos. Bueno, la diferencia con el volumen 2 es que no tenemos la temperatura final, así que lo vamos a dejar expresado de esta forma. Entonces nos quedaría todo 3 medios de R, temperatura final menos 300 Kelvin, menos 1000, no, perdón, 100 kilopascales por volumen final, que es 2,4942 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, menos 8,314 por 10 a la menos 5. Bueno, voy a rebobinar esto. Bueno, respecto a las incógnitas, podemos, respecto a la ley de los gases ideales que está acá, expresar los volúmenes en función de las temperaturas y las presiones. Y entonces en el volumen 1 vamos a tener la temperatura inicial, y en el volumen 2 vamos a tener la temperatura final, y respecto a la presión 1 y la presión 2 respectivamente. Y podemos seguir reemplazando, que el volumen 1 va a ser igual a RT final
De hecho, RT final, partido de la presión 1 que serían los 1000 kilopascales. Y el volumen 2 va a ser RT inicial. Bueno, esto lo podemos poner como molar en todo caso, que serían los 100 kilopascales. Entonces vamos a poner 100 kilopascales. Podemos factorizar entonces esta resta de volúmenes por R partido en 100 kilopascales. Se nos van estos kilopascales y ahora sí ponemos T final menos T inicial. De hecho acá voy a poner T inicial igual. T final partido en volumen 2 serían, a ver, 100, 1000 dividido en 100 sería 10 kilopascales partido en la temperatura inicial. Esto es nada porque quedó factorizado. Por lo tanto, podemos también, se nos van las R, y nos quedaría simplemente 3 medios de la temperatura final menos la temperatura inicial es igual a menos temperatura final partido en 10 kilopascales menos la temperatura inicial. ¿Ya? Bueno, ahora sí había puesto unidades de más, no hay que poner kilopascales porque ya está factorizada la unidad. Entonces acá nos hubiera quedado temperatura final partido 10 nomás. Por lo tanto, vamos a simplemente dejar todo de un lado lo que sea. Bueno, esto lo podemos volver a expresar como 3 medios delta T es igual a menos. No, perdón. Vamos a dejarlo simplemente como estaba. Pero vamos a multiplicar por 10, ¿ya? Para que se nos vaya este 10 de acá, que nos está molestando, para poder terminar el cálculo. Ya, nada que ver, ya, creo que ya caché. Acuérdense que tenemos la temperatura inicial, entonces podemos poner 3 medios de temperatura final menos los 300 Kelvin es igual a menos temperatura final partido 10 menos los 300 Kelvin, ¿no? Entonces multiplicamos 300 por 3, 900, 450, bueno, 3 medios de TF menos 450 Kelvin, que fue el resultado de multiplicar 3 medios por 300 Kelvin, es igual a menos TF partido 10 más 300 Kelvin. Entonces tiramos todo lo que tenga TF para un lado y lo que sean los Kelvin para el otro. Entonces nos quedaría 3 medios de TF más TF partido 10 es igual a 750 Kelvin. Por lo tanto, vamos a hacer mínimo común múltiplo acá. O vamos a sumar estas fracciones, mejor dicho. Sería simplemente multiplicar por, esto sería 15 TF más TF partido 10 es igual a 750 Kelvin. Y ahora sería simplemente, sería 16 TF es igual a 75.000. A ver, voy a... Así, esto sería 7500 Kelvin. Y ahora sí, esto sería 7500 Kelvin. Y el tema es que tenemos que simplemente pasar dividiendo el 16. Y ahora lo voy a calcular. Acá no es TF partido 10, es TI partido 10. ¿Ya? Ahora sí podemos pasar a resolver. Entonces nos quedaría 3 medios de TF menos 3 medios de TI, pero TI lo tenemos, entonces sería simplemente 450 Kelvin, porque sería 300 por 3, 900 dividido en 2, 450. Lo mismo hacemos acá, sería menos TF, y ahora el TI lo dividimos en 10, sería más 30 Kelvin. Entonces nos quedaría 3 medios de TF más TF sería igual a 480 Kelvin. Perfecto. Y ahora sumamos las fracciones, nos quedan 5 medios de TF igual 480 Kelvin. Y pasamos multiplicando, 5 TF es igual a 860 Kelvin. Sí. Y 5 TF, perdón, TF, va a ser finalmente dividir esto. Acá me equivoqué, esto es 960. Y ahora lo dividimos en 5. Y nos dan los 192 Kelvin que están en la solución. Así que eso, cuidado con la factorización ahí. Eso es lo más difícil de esta parte del problema. Ahora hay que pasar a la segunda parte, que es básicamente calcular el trabajo en esta expansión. Entonces podemos simplemente igualar. Entonces, podemos hacer lo más simple, que sería calcular entonces los volúmenes, ya no dejarlo expresado. Entonces el volumen 1 sería R, o voy a hacerlo de una, 8,314 Joule mol Kelvin por los 300 Kelvin partido en los 1000 kilopascales. Este cálculo
resulta en 2,4942 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Elevado al volumen 2 hacemos lo mismo. Ahora por la temperatura que obtuvimos, que es 192 Kelvin, ya esto por un mol. Ya bueno, esto de un mol lo haré después, pero es para que se nos vaya esto con esto, y nos quede ya un partido pascales. ¿Ya? Y estos son básicamente 100 kilopascales, y el resultado es 0,0159 metros cúbicos. 0,0159 metros cúbicos. Por lo tanto, el trabajo, nosotros sabemos que va a estar dado por eh, la presión opuesta por el delta B. Entonces, el trabajo simplemente va a ser la presión opuesta que nosotros pusimos, que era de 100 kilopascales por un volumen, por esta diferencia de volumen, que sería 0,0159 menos los 2,4942 por 10 a la menos 3, estos metros cúbicos, ¿ya? Entonces el trabajo va a ser simplemente este cálculo. Este cálculo resulta en 1340,58 joules, ¿ya? Entonces, bueno, acá hubo una apreciación. Ustedes pudieron haber o no haber puesto el volumen molar. Bueno, eso, el molar se lo agregué recién dándome cuenta de lo que estaba haciendo. O lo pueden dejar sin el molar y esto nos quedaría ya el partido mol, ¿ya? Y bueno, esto también podríamos ponerlo como trabajo molar, ¿ya? Pero ahí todo depende de cómo hagan ustedes los cálculos. Al final es equivalente. Así que eso, porque si se dan cuenta, eh, yo eliminé la variante mol al multiplicar por un mol. Cuando uno multiplica por un mol, toda unidad, en este caso el volumen, se transforma en volumen molar. Así que lo pueden dejar así o evitar el mol y simplemente poner que volumen es igual. Entonces nos da este resultado. El trabajo molar, porque bueno, acá agregué las cantidades molares en los volúmenes porque me di cuenta que, que lo hice de esa forma, porque eliminé el mol de la ecuación, por decirlo así. Entonces nos queda volumen molar y por tanto trabajo molar. Ya al final es lo mismo que si ustedes pusieran trabajo igual 1340,58 joule por mol. ¿Ya? Estos resultados son equivalentes. Trabajo molar y trabajo sin el molar. Así que eso, ahí estaría la guía resuelta. La guía 3.